Participo como maestro de ceremonias en eventos empresariales y sociales, con un contenido atractivo que mezcla lo didáctico y motivador, partiendo de un guión entretenido que invita a la reflexión. Doto cada presentación de un hilo conductor creativo que sirve de guía para contar una historia que va fluyendo durante la gala o el acto en cuestión. Presentar no es limitarse a leer un texto que va enlazando diversas actuaciones. Mi objetivo es conectar con los asistentes para dotar de sentido y unidad a todo lo que ocurre durante el evento, con idea de despertar emociones y proporcionar una experiencia memorable. Muy buenos días a todos y bienvenidos al 11º Salón de Innovación y Emprendimiento organizado por el Ayuntamiento de Huesca. Hoy tenemos una jornada magnífica que versará sobre la figura poliédrica de nuestro más insigne científico, don Santiago Felipe Ramón y Cajal. A lo largo de la jornada hablaremos de neurociencia, hablaremos de redes neuronales, hablaremos de creatividad, hablaremos de competencias clave, hablaremos de muchas cosas muy interesantes para todos ustedes y que creo que les invitarán a la reflexión. Tenemos la suerte de hacerlo en la ciudad donde Santiago Ramón y Cajal cursó sus años de bachillerato, una ciudad donde se interesó por la fotografía, una ciudad donde fue a las clases de León Abadías de pintura, una ciudad donde se apasionó por la vida sana en los márgenes de Risuela, una ciudad que le dio mucho a Santiago Ramón y Cajal y que creo que debemos poner en valor. Aunque todavía no acabamos de creérnoslo, Ramón y Cajal está a la altura de Darwin, de Galileo, de Einstein o de Newton. Y fue uno de los científicos más insignes que ha dado la historia de la humanidad. Cajal tenía tres cosas fundamentales que considero que debe tener cualquier emprendedor: creatividad, constancia y conocimiento. Creatividad para ver lo que otros no han visto, para mirar más allá. Rebeldía para anteponerse a la adversidad, para tirar hacia adelante a pesar de las dificultades. Una curiosidad innata que le hacía adentrarse en muchas temáticas, en muchos campos que le interesaban. Conocimiento, un profundo conocimiento de las nuevas tecnologías que iban llegando, un amplio conocimiento en su campo, pero no solo en el suyo, sino que se interesó por la filosofía, se interesó por el culturismo, se interesó por la fotografía, se interesó por multitud de ámbitos que lo hicieron tan grande como es. Y sobre todo la constancia. Ramón y Cajal tenía una constancia a prueba de bombas. Su perseverancia lo hizo llegar donde llegó. Él decía: no he sido un superdotado, solo un aragonés testarudo y paciente. Y cuando un aragonés decide ser paciente, que nos echen alemanes. Por lo tanto, en la figura de Ramón y Cajal comprenderemos muchas cosas que nos pueden servir para el mundo del emprendimiento y me gustaría que fuera un espejo para muchos de los que decidís afrontar la cultura emprendedora, para incentivar vuestro talento emprendedor y tirar hacia adelante. En el siguiente bloque, denominado las mariposas del alma, por tal como nombró Cajal a las células del sistema nervioso, vamos a hablar de neurociencia y contamos con la colaboración de la Fundación Aragón Emprende, COE Aragón, CEOs Cepime Huesca y Cámaras Aragón. Muchísimas gracias. En el año 1888, Ramón y Cajal desarrolló la doctrina de la neurona, en el que apostaba por la individualidad de las células nerviosas frente a la teoría reticular ampliamente extendida. Esta teoría de la neurona fue muy criticada por la mayoría de los científicos de la época, hasta que Ramón y Cajal, a raíz de su perseverancia, como hemos dicho, consiguió imponerla y que la gente le prestara realmente atención. A un tipo de estas neuronas las llamó las mariposas del alma, porque su cuerpo celular o soma tenía una forma triangular. Y Ramón y Cajal dijo de ello: células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. A continuación, tenemos la suerte de contar con David del Rosario. David del Rosario es emprendedor y es autor de un libro maravilloso que les recomiendo que se titula El libro que tu cerebro no quiere leer. David nos va a hablar de neurociencia, nos va a hablar de la vida y nos va a hablar de muchas cosas que estoy totalmente convencido que les gustarán. Bienvenido, David, y muchas gracias por estar aquí. Continuamos con Roberto Cabezas. En 1878, Ramón y Cajal opta a la cátedra de Granada y de Zaragoza, a las cátedras de anatomía. En las dos fracasa, y a pesar de que las cátedras estaban amañadas,
Cajal lo achaca a que le falta don de gentes y no domina el arte de hablar en público. Competencias que posteriormente conseguiría dominar con su voluntad de hierro. Para hablar de competencias, para reflexionar sobre qué puede venir en un futuro, qué podemos necesitar, tenemos el lujo de contar con Roberto Cabezas. Roberto Cabezas es experto en gestión de la educación en la Universidad de Navarra. Es coach y conferenciante internacional y nos va a hablar, fruto de sus investigaciones, qué competencias podemos necesitar trabajar para enfrentarnos a este futuro incierto, complejo y ambiguo que se viene. Muchísimas gracias y bienvenido, Roberto Cabezas. Muchas gracias por estar aquí. Y relacionado con lo que planteaba Roberto, les contaré una pequeña historia. En un pueblo del Pirineo, inmerso en una terrible crisis, un joven lugareño de aquel lugar hablaba con un viejo y le comentaba, quejándose constantemente de la crisis, de los problemas que estaba atravesando. Mientras tanto, el anciano se mesaba tranquilamente la barba y colocaba 3 ollas a hervir. El joven decía, este anciano está loco, ha perdido totalmente la chaveta. Pero él seguía inmerso en sus pensamientos mientras observaba cómo el agua entraba en ebullición. En una de las ollas echó unas zanahorias. En otra de las ollas echó unos huevos. Y en la última de ellas vertió unos trozos de café. Pasado un tiempo, con tranquilidad, el anciano le dijo al joven que lo sacara todo y lo pusiera encima de la mesa en 3 platos distintos. Al tocar el huevo y al rasgarse la cáscara, estaba duro. Las zanahorias, por el contrario, estaban blandas. Y el café lo coló y bebió su aromático brebaje. ¿Qué conclusiones sacas de todo esto?, dijo el anciano. El joven seguía pensando, este hombre está como una cabra. Te lo diré muy sencillamente. Todos los componentes se han enfrentado al mismo problema. Todos han sufrido las consecuencias de una crisis que es la de afrontar el agua hirviendo. En cambio, todos han reaccionado de forma distinta. Las zanahorias se han ablandado, eran duras y se han ablandado. Los huevos, por el contrario, eran débiles y se han reforzado, se han endurecido. Pero lo más curioso es el café. El café ha convertido un líquido inodoro e insípido en un potente brebaje. Esa es la clave. Intenta ser el cambio que quieres ver tú en el mundo, como nos planteaba Roberto. Al final, la vida está compuesta como las teclas de un piano, compuesta de teclas blancas y teclas negras. Teclas blancas los buenos momentos, teclas negras los momentos complicados, pero todas imprescindibles para componer la más bella de las melodías. A lo largo de esta mañana nos han enseñado a cómo funciona nuestro cerebro en la excelente ponencia de David. Roberto nos ha hablado de las competencias claves para afrontar este futuro incierto. Y vamos a seguir profundizando en excelentes materias, hablando de banca emocional, hablando de resiliencia por la tarde, hablando del Cajal emprendedor, hablando de la investigación a la innovación y la excelente mesa de redonda posterior. Vamos a seguir profundizando en temas de interés. Construir relaciones y gestionarlas es fundamental. De hecho, en la vida de Santiago Ramón y Cajal hay varios personajes que fueron claves en su evolución. El primero, Aureliano Maestre de San Juan, que fue el que le inoculó el virus de la histología. Y el segundo, Luis Simarro la Cabra. Luis Simarro la Cabra fue el que le enseñó las preparaciones de Golgi que estaba utilizando él. Luis Simarro era psiquiatra y trabajaba ya con el método de Golgi, que fue el que luego mejoraría a Ramón y Cajal para desarrollar toda la doctrina neuronal. O sea que es fundamental tratar de hacer, construir, desarrollar, gestionar esas relaciones, esos contactos, porque en un futuro nos podrán ayudar. Posteriormente hablaremos de una tercera persona que fue clave en la vida de Ramón y Cajal para su reconocimiento internacional. A continuación, en este bloque Charlas de Café, vamos a hablar de la banca emocional, vamos a hablar de experiencia de cliente, vamos a hablar del hecho de que
cualquier contacto que tengamos con los clientes se convierte en una experiencia positiva, memorable y digna de ser contada. Y ahora pasamos a un bloque que hemos denominado los tónicos de la voluntad. Los tónicos de la voluntad, del mismo nombre del libro que escribe Cajal en el año 1899. Pero nos vamos al año 1889. Recuerden ustedes que Cajal había elaborado la doctrina de la neurona un año antes. Y en el año 1889, Cajal decide irse al Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana. Contra viento y marea, nadie le paga el viaje, se lo costea él en un vagón de tercera y así se planta allí en Alemania. En ese congreso se disponían las mesas de los científicos y en cada una de esas mesas los investigadores exponían sus trabajos. Pero por la mesa de un español desconocido no pasaba nadie. Pero si por algo destacaba Ramón y Cajal, era por su fuerza de voluntad, que es la energía más poderosa que existe. Y no estaba dispuesto a quedarse allí, no había viajado hasta Alemania para volverse con las manos vacías. Se levantó y se dirigió a la mesa del científico más eminente que había en la sala, Rudolf Albert von Kolliker, una eminencia en histología. Su mesa estaba rodeada de gente. Pero Cajal era testarudo y además fuerte. Era muy aficionado a la gimnasia y al culturismo. Cogió a Kolliker del brazo y lo llevó a su mesa y le dijo, mire. Y lo que vio le maravilló. Lo que vio le pareció maravilloso. Y desde ese momento llegaron los reconocimientos, llegaron los galardones. De hecho, Rudolf Albert von Kolliker aprende español para leer a Cajal. Y ahí comprendió que todos estaban equivocados y que un español les había abierto los ojos. Para hablar de investigación y de la investigación aplicada, vamos a contar hoy con María Blasco. María Blasco es bióloga molecular y dirige el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Es experta en la investigación de los telómeros y la telomerasa. Y es un lujo contar con ella hoy. Y ahora nos vamos al año 1906. En el año 1906, aparte de que Moret le ofrece a Ramón y Cajal el Ministerio de Instrucción Pública, la Academia Sueca le otorga el Premio Nobel de Medicina. Un premio Nobel que comparte con Camillo Golgi, que precisamente eran contrarios en su forma de entender la distribución de las células del cerebro. Y que es curioso porque, a pesar de que Cajal agradece a Golgi en la toma de posesión del premio el hecho de que, gracias a su método de tinción, hubiera conseguido descifrar las claves del sistema nervioso, Golgi pues, no se muestra muy educado, se muestra un poco hosco y desprecia la labor de Cajal, cuando realmente el tiempo nos ha dicho que Cajal tenía razón y los que defendían la teoría reticular estaban equivocados. Como hemos visto, es fundamental la investigación y una apuesta decidida por continuar invirtiendo en investigación, como nos ha planteado María. Para reforzar este tema, vamos a dar paso a una excelente mesa redonda que va a moderar Cristina Aranda. Vamos a pasar al siguiente bloque, que hemos titulado Un aragonés testarudo y paciente. Esto es una frase, como les he explicado antes, que pronunció Ramón y Cajal, en la que decía: yo no soy un superdotado, solo he sido un aragonés testarudo y paciente, y cuando un aragonés decide ser paciente, que se quiten los alemanes. Entonces, era una de los bálsamos, de las ventajas que tenía Ramón y Cajal. Realmente esa fuerza de voluntad inquebrantable, que como hemos visto es la energía más poderosa que existe. Y gracias a eso, a luchar contra la adversidad, a esa resiliencia, consiguió alcanzar los hitos de los cuales estamos hablando. Para hablar de resiliencia y de adversidad, tenemos la suerte de contar con Alberto Ayora. Alberto Ayora es coronel del Ejército, experto en operaciones especiales. Alberto Ayora es consultor de empresas y, en mi opinión, es una de las personas que más sabe de riesgos de este país. Ramón y Cajal fue un emprendedor. En determinados momentos de su vida podía haberse enriquecido, pero lo dejó por otras cuestiones. De hecho, mejoró unas placas para la fotografía de gelatinobromuro, que hubiera creado una industria muy próspera en nuestro país. De hecho, él decía que si hubiera encontrado un socio inteligente con un poco de capital, lo hubiera conseguido. En Valencia trabajó con la hipnosis y, de hecho, tuvo un pequeño consultorio que se llenó de gente y se hizo muy famoso. Con ello trataba la histeria y el parto de uno de sus hijos, su mujer lo tuvo con la hipnosis, y cuenta en su biografía que el dolor fue más pequeño.
Desconozco cómo fue realmente, pero hay determinados momentos donde podía haberse hecho un emprendedor y haber tenido pingües beneficios. Para hablarnos del Cajal Emprendedor, contamos con el lujo de tener a Joaquín Callabé. Joaquín Callabé es médico pediatra, conferenciante internacional y es miembro del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa. Joaquín es un apasionado del Dr. Bacteria. El Dr. Bacteria era el seudónimo con el que firmaba Ramón y Cajal en algunos de sus artículos y publicaciones, y nos va a hablar del Cajal Emprendedor. El jurado quiere hacer una apreciación especial para reconocer todo el impacto social que han tenido las propuestas que habéis presentado y además quiere valorar la originalidad de las mismas. Bueno, pues enhorabuena por haber pasado a la final y ahora vamos a conocer quién es el ganador del 9º concurso Bombillas Rotas. El ganador es... Prepara tu presentación como si fuera la primera. Disfrútala como si fuera la última. Y recuerda que el futuro no es lo que va a pasar, es lo que vamos a hacer.